abordar el tema a partir de otro ángulo u otro registro. Mi ponencia se llama La producción de subjetividades de género en espacios religiosos urbanos en la ciudad de Guatemala. Y lo voy a abordar a partir de la investigación que estoy desarrollando en la universidad. Cuando Simona me invitó, yo le dije, voy a hablar específicamente a partir de los hallazgos que he estado encontrando, ¿no? Y aunque sé que algunos colegas con los que nos hemos reunido en un grupo reducido que están acá, que son casi todos de la USAC, ya conocen algunos de los hallazgos que les voy a compartir acá. En todo caso, pienso que, y voy a abordarlo desde las relaciones de género, en todo caso pienso que si vamos a hablar de procesos sociales, y en este caso de procesos de democratización, no es viable no detenerse a considerar las relaciones de género. Cuando empecé a trabajar, ¿cómo se llama esto? Cuando empecé a trabajar en los sobre los fenómenos religiosos, tenía estas inquietudes primeras, ¿no? Estas inquietudes primeras de investigación: cómo aproximarnos a la producción de las actividades sociales desde los espacios religiosos, cómo introducimos en los análisis sobre los cambios religiosos la variedad de construcciones de géneros en el paisaje religioso urbano de la ciudad de Guatemala, y otra inquietud generada a partir de estadísticas como la de la POP que Claudia ya mencionaba, era cómo entender, si una de las inquietudes subyacentes es entender por qué los espacios religiosos son ocupados mayoritariamente por mujeres, se entiende que esta búsqueda de investigación puede dar luces sobre las modalidades de organización social que se están generando y reproduciendo en Guatemala. Aquí les voy a mostrar unas ciertas imágenes, vamos a dejarlas ahí. La siguiente. Cuando empecé a trabajar en espacios religiosos urbanos, una de mis inquietudes básicas era cómo entender el espacio en términos que no encerrara rígidamente la experiencia de lo social ni de lo religioso. Es muy difícil hablar de límites y fronteras cuando como investigadoras nos aproximamos al fenómeno religioso, porque desde un punto de vista antropológico no podemos hablar de espacios religiosos con fronteras nítidas, porque estamos hablando tanto de formas de organización como de sistemas de sentido. Las comunidades de fe no son entidades unificadas y homogéneas, ya lo mirábamos en la ponencia de Claudia, sino que se ensayan permanentemente en y a través de la práctica de las creencias religiosas, tanto adentro como afuera de la iglesia, de la capilla o del templo. Por otro lado, si vamos a hablar de espacios urbanos, también son espacios plurales y heterogéneos, por lo que he hecho un esfuerzo por estudiar las relaciones entre género y religión a partir de cómo se vive lo religioso cotidianamente, cuyas dinámicas se reproducen en el marco de espacios de desigualdad y relaciones de poder en la ciudad de Guatemala. En mi investigación he empezado, por eso es que miran imágenes de Semana Santa, son procesiones de Semana Santa. En mi investigación he empezado por un espacio en particular, observando cómo se organizan, se vive y se manifiestan las procesiones de Semana Santa, que son un espacio específico en el cual conviven múltiples actores cuyas experiencias cotidianas me han permitido aproximarme a cómo se naturaliza, se vive y se transgrede la normatividad del género. Una aclaración ahí. Una aclaración teórica que creo que es importante, ¿no? Si en las grandes teorías sociológicas de la religión el género ha sido invisibilizado, las teorías feministas han provisto una puerta de entrada para su análisis, ¿no? Y esto lo abordará el viento andalusí. Sin embargo, la forma en la que hasta ahora se ha trabajado el abordaje feminista en este campo tiene una gran influencia en cómo se ha construido la problemática mujeres y religión. En sus expresiones más simplistas, desde distintas perspectivas teóricas, el punto de partida ha sido la religión como estructura patriarcal, legitimando intereses masculinos y subyugando a las mujeres material y biológicamente. La inquietud central se ha circunscrito, por lo tanto, al análisis de una problemática construida en los siguientes términos.
la religión es libertadora o represora, refuerza el patriarcado, lo solapa, cómo y por qué tiene implicaciones en debates como los derechos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el tema del aborto, los grupos pro vida, etc. Por ejemplo, en América Latina los estudios precursores que visibilizaban los roles de las mujeres en espacios religiosos eran predominantemente estudios de un grupo selecto de académicas que se interesaron particularmente en los estudios de las comunidades eclesiales de base y las iglesias evangélicas. Son Elizabeth Brusco, Drobus, Maris Machado, etc. Estas investigaciones pioneras abrirían las puertas para abordar metodológicamente el cambio religioso en el mapa latinoamericano, preguntándose, por ejemplo, si las convenciones de las iglesias evangélicas eran o no motivadas por dinámicas domésticas que ponían o no en cuestión el orden patriarcal. Sin embargo, esta perspectiva se centra en cómo las diferencias de género se refuerzan en ciertos espacios, legitimando la hegemonía masculina. En ese sentido, pienso que resultaban de alguna manera insuficientes para entender no solo cómo se está reproduciendo las relaciones de género, se está haciendo el género, sino también las formas en las que se está deshaciendo el género, pues limita el análisis a posiciones binarias que por lo menos en el campo religioso son poco útiles en América Latina, dado los retos que pone, como lo define, con la múltiple pertenencia religiosa y la imposibilidad de separar nítidamente lo sagrado de lo secular. Mi pregunta detonante es la siguiente: ¿qué se mueve de esta investigación? ¿Qué se mueve en términos espaciales de género alrededor de la Cuaresma católica, cuyas manifestaciones más elocuentes en esta ciudad centroamericana se viven en el centro urbano? Cuestiones de método, bueno, es una investigación antropológica. El punto aquí es cómo analizar la procesión y retomando a Masi, planteo que la procesión como espacio religioso puede ser analizada como lugar de encuentro que intensifica de cierto modo las relaciones sociales que vienen de más allá y van más allá, trascienden el espacio mismo de la procesión. Aquí, bueno, me salto esta parte por cuestiones de tiempo. Lo que el trabajo de campo se centró en general en la observación diaria de las procesiones en época cuaresmal y durante los días y noches de las festividades de Semana Santa en la ciudad de Guatemala, haciendo énfasis en las formas de ocupar y organizar el espacio de las procesiones, la calle y las formas de marcar un tipo de orden y o de subvertirlo, ¿no? Estuve igualmente observando las dinámicas de hombres, mujeres, niños, familias, vecinos dentro del cortejo procesional, la planificación y organización del espacio durante tales cortejos, la relación con los transeúntes, las autoridades municipales, etc. Y luego hice varias entrevistas con cofrades, hombres y mujeres miembros o colaboradores de asociaciones, hermandades y cofradías de la pasión. Las preguntas de investigación son cómo se naturaliza la diferencia como norma y se materializa a través de diversas manifestaciones durante la Cuaresma. La segunda interrogante, cómo el espacio procesional es representado y vivido de manera diferente por los sujetos sociales, y finalmente cómo las procesiones producen sujetos en un espacio relacional donde estos también cuestionan, si no permanentemente, sí sagazmente, lo normado en términos de género. Esta es mi problematización teórica, ¿no? Hay tres espacios en un mismo espacio, ¿no? Ya aquí utilizó Harvey con las tres categorías de espacio absoluto, espacio relativo y la producción del fuera de lugar, ¿no? Y también lo entrelazo con teorías feministas sobre género, ¿no? En el espacio absoluto, cómo se produce la diferencia como norma, el espacio relativo, cómo el espacio procesional es representado y vivido de manera distinta, y la producción del fuera de lugar. Aclaro que no es que estos tres espacios operen mecánicamente, que lo uno esté separado del otro, y eso es lo difícil, ¿no? Que primero se haga y después se deshagan las relaciones de género, ¿no? o lo normativo,
sino que operan conjuntamente, y eso es no solo lo complejo, sino lo interesante para mí. Algunos hallazgos que compartiré con ustedes así de manera muy rápida, ¿no? Empezando con el espacio absoluto y la diferencia naturalizada como norma. Empiezo con una observación de un cucurucho miembro de la hermandad del Señor Sepultado de la Iglesia de Santo Domingo, sobre el lazo que rodea el cortejo procesional. Hay un lazo, si ustedes han ido a ver procesiones siempre hay un lazo, ¿no?, alrededor de los cortejos procesionales, y me decía, el lazo es muy importante porque divide las zonas, las áreas que tienen un significado. El lazo es la división de lo sagrado y lo profano. El lazo divide los espacios donde ya van las mujeres atrás. La organización de la es muy elocuente, ¿verdad? La organización de la propia procesión expresa cómo el espacio no es un receptáculo inerte y neutro, no se permite transgredir el lazo, los puestos están definidos adentro e incluso afuera del cortejo procesional. La procesión pasa por la calle de la ciudad y los espectadores se agolpan de un lado y otro de la calle esperando el paso del cortejo. Sin embargo, los hombres muy devotos estarán esperando el cortejo siempre del lado derecho. ¿Por qué? Las imágenes de Jesús de las diversas parroquias, a excepción de la parroquia de la Candelaria, tienen la cabeza girada hacia la derecha, de tal forma que al ser cargadas en andas, la imagen está siempre viendo hacia la derecha. Por eso es que estos devotos, al esperar el paso de Jesús, ocupan las banquetas del lado derecho de la calle. Este lugar, más que un privilegio adquirido, es un hecho, no se cuestiona. El manejo del lazo normaliza esa división. Esa es la división que se ha producido como inamovible, eso no se mueve. Si bien es cierto que en las procesiones se diversifica la devoción hacia una pluralidad de imágenes, el centro de la atención de la feligresía católica durante la pasión es la imagen de Jesús. El orden del cortejo es inalterable. Primero va Jesús, luego las demás imágenes hasta llegar al cortejo de la Virgen, a menos que la Virgen salga sola. Jesús es el centro de la festividad. Se ha construido históricamente la separación entre las imágenes y el orden mismo del cortejo procesional como un hecho inalterable. El lugar de las mujeres es alrededor de la figura mariana. No se permite su presencia adentro del lazo, rodeando del lazo rodeando a la imagen masculina de Jesús. Sí pueden estar espectadoras, pero dentro no. En cambio, los hombres, aunque no vayan cargando a la Virgen, sí tienen una función de monitoreo y control de la marcha procesional. El timonel del anda de la Virgen es siempre un hombre. A las mujeres se les ha asignado un lugar en el cortejo procesional, un lugar del cual son a la vez partícipes y exiliadas. Este es el lazo. Aquí son imágenes de lazo. El segundo tema, muy rápido, ¿verdad? El espacio relativo, cómo el espacio procesional es representado y vivido de manera diferente por los sujetos sociales, lo que yo llamo, a partir de Butler, performando el género, ¿verdad? Dentro del lazo, además de los puestos descritos y de los las y los cargadores de andas, se encuentra una variedad, pero es toda una organización, ¿verdad? Obrera, etc. Obrera, con puestos definidos. Hay una variedad de integrantes de las hermandades que cumplen distintas funciones para que la marcha sea ordenada y respete el recorrido y los tiempos establecidos. Cada puesto, no me alargo en la descripción de cada puesto, ¿no? pero lo podemos comentar después. Cada puesto representa un trabajo y cada persona ocupa su lugar y lo hace suyo. En las narrativas que construyen las personas entrevistadas, su visión de la procesión depende del lugar que ocupan. Aunque la ruta del cortejo esté meticulosamente diseñada y aun cuando los lugares estén dados, son las personas integrantes de la procesión las que lo naturalizan y se lo representan a sí mismos, no solo como lugar simbólico, sino como lo que produce su identidad como cucurucho o cargador. En ese espacio de socialización, la reproducción de la diferencia de género se vive de manera distinta dependiendo de qué rol o posición ocupan las personas en y durante el acto procesional. Para esta presentación noto simplemente que la distribución del trabajo y de los puestos está también marcada por el género. En la asignación de los puestos no solo interviene el orden jerárquico. El hecho de que existan lugares asignados para los hombres y para las mujeres implica no solo estar ligados a un lugar,
significa que ocupar esos lugares naturaliza una división de género, pero que a la vez las personas consideradas habitan esa división de género de formas particulares. Es importante, para ellos es importante, y ellas, ¿no?, ocupar ese lugar, pero también es importante cumplir impecablemente las funciones heteronormadas de dicho lugar. Por ejemplo, entrevistaba a cucuruchos gays y me decían, si soy gay, no importa, ahí, en ese espacio, yo cumplo y asumo mi rol. Las mujeres siempre advierten la existencia de la separación explícita, pero recuperan una posición protagonista en sus relatos cuando se refieren a la coordinación de todo lo que sucede en la organización del cortejo del Anda de la Virgen. Aunque haya un inspector general en la calle y en ese espacio en específico, el ritmo organizacional es decidido por las jefas de fila, las auxiliares, las senadoras y la comisión de cambio de turno integrada por una encargada general, por mencionar una parte de las involucradas. Sin embargo, cuando hablan sobre los turnos, las cargadoras entrevistadas mencionan recurrentemente que en las procesiones de Semana Santa, como regla general, no pueden cargar el anda de Jesús, como regla general, hay ciertos campos. Las cargadoras consideran que el lugar asignado a los cucuruchos es un privilegio que les es vedado por ser mujeres. No es una cuestión, dicen ellas, ni de fe ni de devoción, es una cuestión de género. Mientras tanto, los cucuruchos entrevistados ni mencionan eso, no perciben esa distinción como privilegio. Tampoco se refieren al anda de la Virgen si no se les pregunta. Cuando hablan de lugares de privilegio, se refieren más bien a los turnos con mayor prestigio, los que pasan por lugares emblemáticos del centro de la ciudad, la catedral, o los turnos de la salida y la entrada del cortejo, que son más caros. Por eso es interesante notar cómo, a pesar de todo esto, las mujeres no solo asumen el lugar asignado, lo producen e insisten en guardar el orden procesional. Por otro lado, y esta es una de las fotos que pongo ahí, durante la observación de campo me sorprendió la centralidad que cobran las imágenes de Jesús en las procesiones de Semana Santa como símbolo performativo de masculinidad en ese contexto religioso, social y cultural. Luego, al entrevistar y escuchar a hombres de distintas hermandades o simples colaboradores, no solo iban paulatinamente recreando la disciplina ritual, los signos distintivos de la celebración católica de la Semana Mayor o los elementos que marcan su participación en tal celebración, sino hacen una referencia constante a formas específicas de masculinidad, sobre todo a través de un lenguaje corporal. El papel de los romanos, por ejemplo, en la procesión de San José denota la expresión de una hipermasculinidad basada en el imaginario de fuerza, poder y gloria. Hay un romano, ¿verdad?, con sus pectorales bien desarrollados. Por ejemplo, los cucuruchos saben que el cuerpo debe terminar marcado después de la Semana Santa, si no, no cargaste. Tiene que haber marcas, los moretes en los hombros, ¿verdad?, desgaste físico, sudor durante la procesión. Todo eso se relaciona a un sentido de orgullo masculino. El sufrimiento y la resistencia al dolor, al hambre y la sed durante el recorrido procesional también son señalados repetitivamente por los cargadores como un signo de virilidad, al igual que estar impecablemente vestidos con su túnica y demás piezas del ajuar del cucurucho. En el porte de la túnica se conjuga además la idea de masculinidad como un sentimiento de sacralidad, como parte de una manifestación penitenciaria. Bueno, ahí también el tema de las imágenes es bien interesante. Paso rápido, ¿verdad? Cómo la devoción a las imágenes se traduce en subjetividades diversas de género, es decir, la devoción también está segmentada acorde a identidades de género, preferencia por ciertas imágenes desnudas y sujetas de Jesús, Cristos barrocos muy sensuales, culto a la feminidad de la Virgen, comparación de imágenes recatadas o más atrayentes como la María Magdalena de la Recolección con el pelo suelto, ¿verdad? La María Magdalena de la Recolección es como le dicen la novia del cucurucho, y es bien importante los apelativos que tienen, ¿no? Aquí Jesús siempre va a ser Dios, Padre, Señor, Rey del Universo, etc. María más relacionada con el tema de la maternidad. Aquí no lo voy a desarrollar porque es un tema interesante, pero es en lo que estoy trabajando ahora. Madre de Cristo, Virgen, Inmaculada,
Virgen de la Soledad, de Dolores, y María Magdalena, la novia, ¿verdad?, de Cucurú. Incluso hay competencias durante la Semana Santa para identificar a las cargadoras que más se parezcan, que sean más que se parezcan a la María Magdalena de Recolección. Número 3, solo para terminar, la producción del fuera de lugar, o cómo los sujetos también cuestionan, si no permanentemente, sí sagazmente lo normado. Este es un grupo de cargadoras, no sé si ven ahí algún distintivo específico. Todas son trans. El rompimiento del lazo del espacio dado en el sentido de mi lugar y tu lugar, o la alteración del cortejo como ordenamiento espacial, pasa justamente por la transgresión de la regla, por estar fuera de lugar. En este recuento etnográfico, dos figuras son a mi juicio imprescindibles: la figura de la transgresión de la normativa de género y la figura de la transgresión espacial. Me voy a detener solo en la primera figura, ¿no? Es el caso de las mujeres que, arriesgando ser expulsadas, por ejemplo, se fajan los senos. Hay mujeres que se fajan los senos, se visten con el atuendo masculino, compran un turno bajo un nombre masculino o les es cedido por un familiar o un amigo e intentan cargar en andas a la imagen de Jesús que veneran. Entrevisté a dos de ellas. Existen también colectivos de devotos gays cuya devoción por la Virgen es tal que han formado grupos alternos a las cofradías de la Pasión, funcionando paralelamente a estas, pero con una estructura similar para la preparación de la Cuaresma y de la Semana Santa. Y por otra parte, las feligreses trans son un colectivo invisibilizado en el espacio de la celebración cuaresmal, pero participan, ¿verdad? Se les niega constantemente el deseo de participar como cargadoras del anda de la Virgen. Dicen, ¿cómo van a cargar a la Virgen si no son mujeres? La descalificación se sustenta en la ausencia de cumplimiento del requisito de ser mujer, arraigado en un imaginario biológico, asociando la idea de sexo a una demarcación biológica diferenciada. Pero bueno, es interesante que ellas estén presentes, ¿no? Además, el ser mujer también está definido, como ya he dicho, por el acto performativo de la vestimenta, ¿verdad? La mantilla, la falda negra, la falda tiene que llegar a cierta altura, una blusa negra, los zapatos tienen que ser bajos, pero muchas mujeres cargadores transgreden permanentemente esas normas. Se suben la falda, se ponen medias transparentes, mantillas más coquetas, etc. Ir más allá del lugar o de la norma también es el caso de algunas mujeres que reivindican su participación en las accionaciones de la Pasión. Una de las constantes al preguntarles sobre su adhesión a las cofradías, a hermandades o asociaciones, era la reivindicación de su adhesión, no solo por motivos devocionales, sino por buscar un lugar propio. Me decía una investigadora, una cargadora, mira, cuando yo me divorcié, lo primero que quise hacer era algo para mí, y eran dos cosas: ir a la universidad y pertenecer a la hermandad de la Candelaria, y eso fue lo que hice. Solo por mencionar, ¿no?, que las cosas son y cada vez van ocupando espacios en las directivas, ¿no?, de las hermandades, no sin conflictos, pero es interesante cómo han ido ocupando esos espacios. No me detengo en esto y solo termino diciendo que las hermandades, cofradías, fueron históricamente organizaciones masculinas donde la sociabilidad, las jerarquías y las formas de subjetividades masculinas podían desarrollarse. No es así desde hace décadas. Sin embargo, las asimetrías y diferencias construidas se siguen reproduciendo en constante tensión, y eso me parece interesante dejarlo dicho, ¿verdad? Por un lado, como diría Sundström, en el espacio procesional no solo se expresan y se reproducen relaciones de género, sino que éstas habitan dicho espacio. Y por otro lado, la procesión es un espacio abierto, formado por relaciones sociales que siempre irán más allá de ella. No hay un espacio procesional absoluto, como no hay una identidad única que mancomunione a todos los actores en un solo lugar. Y termino diciendo también que es necesario discutir la visión dual de la feminidad y la masculinidad. Lo que he encontrado es que en el espacio de la Semana Santa esa visión, si bien se reafirma, también se habita de diferentes maneras y se contesta. En esas prácticas se cuestiona permanentemente la utilidad
de la visión dualista que asimila de manera lineal lo masculino a la esfera pública, la autoridad sobre la familia y el bien común, y por otro lado lo femenino a lo doméstico, a los intereses privados. De igual manera, el caso de las feligresas trans demuestra cómo se puede estar adentro y afuera. Las feligresas trans no leen el espacio profesional solamente en términos de exclusión, sino que lo viven también como un espacio donde su presencia se expresa de manera diferente, sin ser y sin querer del todo querer ser amalgamadas a las cargadoras, a los autoruchos. Lo que he encontrado es que durante la Semana Santa en los espacios profesionales esa visión, si bien se reafirma, también se habita y se cuestiona de manera distinta. Entonces aquí yo retomo algo que planteaba Claudia, que creo que estos temas son interesantes abordarlos desde las ciencias sociales, porque hay que hacer una reflexión seria sobre el tema de la secularización, ¿no? Y entender los procesos permanentes de transformación religiosa. Retomo una frase de Daniel Yavioleye y se los dejo acá. Habría que dejar de ver la secularización como la desaparición de la religión confrontada a la racionalidad, sino más bien entenderla como el proceso de reorganización permanente de lo religioso en sociedades estructuralmente impotentes para responder a las esperanzas que son necesarias para seguir existiendo. Muchísimas gracias, Karen. Estaremos